¿Qué ole, paisana? ¿Cómo está la vaina? Hoy es 12 de mayo del 2025, son las 6:15 de la tarde y hoy el Catire moviéndose. A esta hora ya debe estar echando pedal para allá, para Riad, para Arabia Saudita, reunirse con Mohammed el Machete bin Salman y sobre todo cuadrar el futuro del planeta, que no es otra cosa que invertir los excedentes de dinero en actividades que sean lo suficientemente productivas para que generen los dividendos necesarios para conformar los grandes caudales de dinero que necesitan los fondos de pensión para poder cubrir las necesidades de los seres humanos que antiguamente, ya por ahí por los 65, 70 años se morían y pues la gente podía vivir de una pensión. Pero hoy en día, con el avance de la tecnología y además con el avance de la medicina, pues la gente se retira a los 60 o 65 años, pero hay gente que está durando promedio hasta los 90. ¿Qué significa eso? Que no alcanzan los dineros de las partidas de seguro social de ningún país del mundo para aguantar la pela que significa de un individuo de tener que pagarle la salud, sobre todo que mientras más viejo, más caro, porque mientras usted está en el proceso productivo, usted produce plata pero se enferma poco, pero después de que se retira pasa a ser el Estado o el fondo de pensión el que pague la cuenta, pero ahí es donde el hombre empieza a pedir medicamentos, cirugía y se transforma en una carga rechísima. Y lo que está haciendo el Catire Trump es enseñándole al planeta que hay que juntar platica para la retirada de sus ancianos. Y es por eso que los chinos están jodidos, porque ellos se acostumbraron a vivir de la masa de esclavos, no aprontaron los dineros para la cobertura y ahora acabaron con el cuento de que se podían reproducir. ¿Y quién va a pagar la cuenta de los ancianos a futuro? Muy sencillo, los nuevos jóvenes. Sí, pero el problema es que con una sociedad donde la comida es más cara, la vivienda es más cara, el hombre no puede mantener su familia y además entonces le tienes que clavar la carga de pagar a un anciano que va de los 65 hasta los 95, 100 años. Bueno, ese tipo de locura es lo que tiene que aterrizar el planeta entero y entre esos estamos los venezolanos. Porque el modelo venezolano, donde los nuevos empleados aportaban por la parte más alta de la pirámide, que eran los viejos, eso lamentablemente en Venezuela se utilizó mal. Porque se utilizaron los dineros del Seguro Social para pagar los hospitales del Seguro Social, los medicamentos y la medicina de todos los empleados públicos en general. Pero ¿qué pasó? Que el dinero que tenía que ser invertido para tener un fondo de pensiones que pudiera aguantar la pela, se lo guisaron, se lo robaron los políticos a lo largo del tiempo, desde que se monta el Seguro Social en Venezuela, y es por eso que hoy no existe el Seguro Social. Los hospitales son unos carapachos donde hay un montón de enfermeras y de doctores echándole bolas con las uñas, con lo que pueden, pero eso no es el servicio ni eso es la función para la cual se crearon estos fondos. Y esa es la realidad de lo que le viene al planeta, y el único visionario que está entendiendo que tiene que ser a través de que los fondos de pensiones se transformen en los grandes fondos de inversión y los grandes propietarios del planeta. Esa es la única razón por la cual se podrán pagar las pensiones y las medicinas de los seres humanos a futuro. Otra razón de la visión clarísima del Catire es que hoy pasaba un decreto donde negocian con las grandes empresas farmacéuticas, donde le dicen: mira, ¿cómo es esa vaina que tú me cobras a mí por una pastilla $1,300 en los Estados Unidos y la misma pastilla en Inglaterra vale 80? Entonces resulta que conseguimos
que al día de hoy el 75% de los ingresos de la empresa farmacéutica es por lo que le cobran a los gringos, que no son sino el 4% de la población mundial. Entonces el catire lo que dijo, no sea usted tan retoche. Si usted cobra $80 por la pastilla en Inglaterra y $80 en Bogotá, pues en Estados Unidos me cobran $80. No, que es que los gobiernos unos peos, si no ponemos ese precio, no nos pagan la pastilla. Bueno, pues yo tampoco se la pago, púdrese. Entonces el catire lo que está cuadrando es lo que se llama la reciprocidad y lo que es justo. Pero además otra cosa que no deja de ser interesante, que la segunda gran noticia del día es que el catire llegó al acuerdo con los chinos. El día de ayer, luego de un fin de semana de negociaciones del señor Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, junto con el otro negociador sentado con los chinos, los tipos lograron, primero, que los chinos agarraran un respiro porque los tenían locos el tema que no podían vender. Segundo, se plantearon una parada de 90 días para revisar cómo va el cumplimiento del acuerdo. Tercero, los americanos por llevar sus cosas a China pagarán el 10%, pero los chinos pagarán cerca del 30% de lo que traigan a Estados Unidos. En algunas cosas hasta el 45%, porque hay que recordar que hasta que no se revise el tema del fentanilo, le van a meter el dedo por la nariz y no se lo pueden quitar. Pero además, dentro de la negociación, los americanos le dijeron a los chinos, a mí no me vas a poner sobreprecio, ni impuestos especiales, ni impuestos al lujo, ni una cabeza de huevo. Yo le voy a pagar 10% de arancel y después se vende y punto, pero a mí no me van a venir a clavar, porque si no, volvemos a darnos otra para hacer coñazo. Así que los chinos podrán respirar, al punto que hoy la bolsa de valores fue un mercado libre. El Dow Jones se disparó más de 1000 puntos, subió 2,81%. El Nasdaq subió 749 puntos, subió más de 4,18%. El Standard & Poor's subió 174 puntos, más de 3,8%. ¿Qué significa? Que era que el catire estaba perdido, que el catire estaba como loco, que el catire no sabe lo que hace. Lo que no sabe era una parranda de toches que sacaron su titulito por allá en alguna universidad, pero que nunca han comprado ni vendido nada y no entienden que los países prosperan por la cantidad de empleos que generan y por el Estado de Derecho que tienen, para que se respeten las reglas de juego, que eso es lo que estamos aspirando en Venezuela. Porque en Venezuela no podremos salir del foso, no se podrán generar más de 10 millones de empleos que necesitamos hasta que no se defina la propiedad, no se defina el subsuelo y no se definan los compromisos del país, más allá de lo que puedan plantear que es una renegociación de la deuda. ¿Qué coño? Los sarnosos chavistas no han pagado nada en los últimos años, no han pagado intereses de deuda, no han pagado bonos, y esa es la primera prioridad de nosotros. No, señor, la primera prioridad de los venezolanos es que seamos propietarios. Porque cuando los venezolanos seamos propietarios, en ese momento cada quien podrá decidir qué parte de sus ahorros va a invertir, cuántos ahorros va a traer y cuáles empresarios van a venir a traer dinero fresco al país para generar los empleos y poder generar el movimiento y la espiral de empleo y la espiral de inversión y la espiral de gasto para poder generar los dineros para pagar la deuda. Pero si estamos empezando primero por hablar de la renegociación, entonces eso no son más que burócratas de esos que le sacaron su tremendo título en Yale, Columbia, Harvard, Berkeley, no sé qué verga, pero resulta que Venezuela lo que necesita es producir comida para su gente y comenzar a pagar, pero sobre todo cumplir que se respete la propiedad, porque es lo que está planteando el catire hoy. ¿Por qué el catire levantó 8 trillones de dólares de inversión para los Estados Unidos en 100 días? Por muy sencillo. Porque hay reglas claras de juego, se respeta la propiedad, se respetan los contratos y hay gente con la capacidad de defender su casa, defender su predio, defender su cuero y además un Estado que defiende a sus ciudadanos y sus inversiones a lo largo del planeta. Y es por eso que esa es otra de las consecuencias del acuerdo que consiguió con Ucrania el catire. Esos son los retos que tenemos y mientras tanto para Venezuela pareciera que el timing se le está apurando,
Por allí aparece una noticia para navegantes, para viajeros, que dice: todo ciudadano americano que esté en los estados, en Venezuela, sálgase de esa mierda, porque ahí no hay Estado de Derecho y usted puede ser sujeto, víctima de terrorismo, narcotráfico y todo tipo de abuso. Pero además le dice a los americanos: ciudadano americano que vaya a viajar a Venezuela, sepa y entienda que esa vaina es territorio apache, y para eso le recomendamos que plantee de una vez no solo un seguro de vida, sino que haga un poder para un abogado, lo que se llama un power of attorney, apodere a alguien y firme su testamento, porque probablemente vaya pero no vuelva. Pero además, por otro lado, aparece otra noticia interesante donde desnudan a una caterva de bandidos brasileros y venezolanos que están vendiendo petróleo venezolano tipo Merey, que es un bitumen espeso, que sale de Brasil. Pero ya las empresas brasileras le dijeron al Departamento de Energía: mire, patroncito, nosotros no vendemos bitumen, eso no somos nosotros. Ay, hijo de puta. Porque una cosa es la rata de Lula mamándole el chaparro a Chipimpín y al malandro Vladimir allá en Moscú, y otra cosa es que los que saben del negocio en Brasil no quieren peo. Sobre todo porque observamos que la otra declaración interesante es la que da el secretario de Energía americano, el señor Chris Wright, donde dice que el presidente Trump va a poner orden en Venezuela a través de la fuerza. Es decir, pónganse las pilas y a bailar en un tucero, porque a quien mandan a dar la declaración no es el secretario del Pentágono, sino el de la energía. Y ahí lo que está diciendo es que sí, los americanos están interesados en comprar energía en Venezuela, pero para esa vaina tiene que haber orden, y para eso tienen el Pentágono, que le están metiendo la bicoca de $1 trillón de presupuesto este año. Cualquier cosita. Todo lo que pinta es que parece que el timing se le está apurando a estas ratas. Y entonces nosotros todavía no tenemos claro cuáles van a ser las reglas de juego para que, una vez quitado estos sarnosos, podamos conseguir inversiones en el país. Y seguimos cayéndonos a paja con la reflotación de PDVSA y con la reflotación de la deuda. Nada de esa mierda. Lo que hay que definir es la propiedad y cuál va a ser la política monetaria, pero sobre todo cómo se va a poner orden en el país. Bueno, mi querida amiga, que la pase súper, que le piquen la torta, y tenemos pendiente una parrillita. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano, y además, si puede, envíe un super chat. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.